Buenos días a todos. Para entender la España del 36 al 75, primero tenemos que entender el clima de la época. Imaginen una España dividida no solo políticamente, sino emocionalmente. Por un lado, una segunda república que intentaba modernizar el país con reformas agrarias y educativas, que muchos veían como una amenaza para sus privilegios. Por otro, una España tradicionalista, con un poder inmenso de la Iglesia y los grandes terratenientes. Ese choque no se resolvió con diálogo, se resolvió con armas. El ambiente era de miedo, de una desconfianza extrema y de una polarización que hacía imposible cualquier punto de encuentro. Vamos a ver cómo ese ambiente estalló y cómo nos marcó durante 40 años. El 17 de julio en el Protectorado de Marruecos y el 18 de julio de 1936 en la península se materializa el golpe de Estado militar contra la legalidad republicana. Para entender la dimensión internacional y local del conflicto debemos identificar a los actores principales. El bando sublevado, autodenominado nacional, estuvo liderado finalmente por el general Francisco Franco, quien aglutinó el poder militar y político tras las muertes de los generales Sanjurjo y Mola. Este bando contó con un apoyo exterior decisivo con las potencias fascistas europeas, la Alemania nazi de Adolf Hitler, que envió la Legión Cóndor para experimentar tácticas aéreas, y la Italia de Benito Mussolini, que aportó el Corpo Truppe Volontarie. Frente a ello, el gobierno de la República, presidido durante gran parte de la guerra por el científico Juan Negrín y con Manuel Azaña en la jefatura del Estado, defendía la legitimidad constitucional. Ante el pacto de no intervención de las democracias occidentales como Francia y Gran Bretaña, la República dependió del suministro armamentístico de la Unión Soviética y del apoyo moral y combativo de las brigadas internacionales. Cerca de 40.000 voluntarios procedentes de más de 50 países que acudieron a combatir el avance del fascismo en Europa. En el contexto específico de Andalucía, el golpe de Estado revistió una violencia singular. La figura central aquí fue el general Gonzalo Queipo de Llano, quien tomó el control de la Segunda División Orgánica de Sevilla. Queipo de Llano instrumentalizó un uso pionero e intensivo de los medios de comunicación, específicamente de la radio, para difundir recursos de guerra psicológica, infundir pavor en las clases populares y anunciar represalias sistemáticas contra todo aquel que ofrecía resistencia. Esta estrategia de terror institucionalizado buscaba la parálisis por miedo y la eliminación física inmediata de los cuadros políticos y sindicales de la izquierda. Con el fin de la contienda en abril de 1939 no llegó la paz, sino la victoria de un régimen dictatorial de carácter totalitario en su inicio. Esta primera etapa, que coincide con la posguerra y la Segunda Guerra Mundial, se define socioeconómicamente por la autarquía, inspirada en los modelos fascistas. La autarquía pretendía la autosuficiencia económica absoluta, reduciendo al mínimo el comercio exterior. El Estado intervenía fijando precios, controlando la producción y distribuyendo cartillas de racionamiento. El resultado de esta política fue un estancamiento severo, privaciones generalizadas y la aparición del extraperlo, el mercado negro donde se comercializaban de forma clandestina e ilegal productos básicos a precios desorbitados, enriqueciendo a unos pocos a costa del hambre de la mayoría. Ideológicamente, el régimen se sustentó en el nacionalcatolicismo. Esta doctrina supuso una simbiosis perfecta entre la Iglesia católica y la dictadura. La Iglesia legitimaba el poder de Franco otorgándose el título de caudillo por la gracia de Dios, bajo palio, y a cambio el régimen le concedía el control absoluto del sistema educativo, la censura moral y la vida civil. Los derechos de reunión, asociación y expresión quedaban suprimidos, implantándose leyes punitivas como la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, orientada a la depuración sistemática de cualquier individuo vinculado al pasado republicano. Hacia finales de la década de 1950, el modelo autárquico se encontraba en bancarrota técnica, con las reservas de divisas del Estado prácticamente agotadas. Ante el peligro de colapso, Franco se vio obligado a apartar los sectores más falangistas y dar entrada en el Consejo de Ministros a los llamados tecnócratas. Estos eran políticos con una sólida formación técnica y económica, muchos de ellos vinculados al Instituto Secular Opus Dei, entre los que destacó decisivamente Laureano López Rodó. En 1959 se promulga el Plan de Estabilización, que supuso el fin de autarquía y la liberación de la economía española. Se devaluó la peseta, se abrió el mercado a la inversión capital extranjera y se impulsaron los planes de desarrollo económico y social. Este giro económico propició el denominado milagro económico español, caracterizado por un rápido crecimiento industrial y el auge masivo del turismo internacional, que convirtió a España en un destino vacacional europeo.
No obstante, este crecimiento económico generó un impacto demográfico y social traumático. El éxodo rural, millones de personas, de manera muy acusada en el ámbito andaluz, abandonaron el campo debido a la mecanización y la falta de oportunidades, emigrando hacia los núcleos industriales nacionales como Cataluña, el País Vasco y Madrid, o hacia países de Europa como Alemania, Francia y Suiza. Es fundamental recalcar la contradicción inherente a este periodo. Mientras el país se modernizaba a nivel de consumo, infraestructuras, pautas culturales urbanas, las estructuras políticas permanecían inalterables. Siguió sin existir libertad sindical, los partidos políticos continuaban prohibidos y la ley de prensa de 1966 de Manuel Fraga, aunque eliminaba la censura previa, mantenía un control estricto del espacio público a través de severas sanciones a posteriori. El periodo final de la dictadura, denominado tardofranquismo, se caracteriza por la descomposición interna del régimen ante la avanzada edad del dictador y el aumento de la contestación social. En junio del 73, Franco, buscando asegurar la continuidad de las esencias del régimen, nombró al almirante Luis Carrero Blanco como presidente del gobierno, reservándose para sí la jefatura del Estado. Carrero Blanco representaba la línea dura y movilista, el garante del franquismo sin Franco. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, la organización terrorista ETA perpetró un atentado que acabó con su vida en Madrid. Este magnicidio descabezó el proyecto de continuidad y sumió al entorno del dictador en el desconcierto. El último gobierno de la dictadura, liderado por Carlos Arias Navarro, intentó una tímida y insuficiente apertura conocida como el espíritu del 12 de febrero, que fracasó rápidamente debido a las presiones de los sectores más reaccionarios del régimen, denominado el búnker. En el plano social, la conflictividad alcanzó niveles inéditos, las comisiones obreras y los movimientos de estudiantes universitarios desafiaban la legalidad en las calles de forma constante, exigiendo amnistía y libertades democráticas. Finalmente, debilitado por la crisis económica internacional del petróleo de 1973 y por el aislamiento político exterior, el régimen se extinguió institucionalmente tras la muerte biológica de Franco, el 20 de noviembre de 1975. Un régimen que perduró durante casi 40 años no se sostuvo únicamente mediante la coerción física. Requirió de un aparato de propaganda y de control de masas altamente sofisticado. El exponente más claro de todo esto fue el Nodo, Noticiarios y Documentales, creado por decreto en 1942 y cuya procesión era exhibición de obligatoria en todas las salas de cine del territorio nacional antes de cualquier largometraje. El Nodo construía un relato edulcorado de la realidad nacional, focalizado en la inauguración de infraestructuras hidráulicas, los pantanos, visitas oficiales del caudillo y la exaltación de los valores tradicionales, omitiendo sistemáticamente la represión o las dificultades económicas. Frente a esta narrativa oficial, se vertebró una cultura de resistencia, tanto en el interior del país como en el exilio. En el ámbito de las artes plásticas, el hito ineludible es Pablo Ruiz Picasso. En 1937, por encargo del gobierno de la Segunda República para la Exposición Internacional de París, el pintor malagueño realizó el Guernica. Esta obra, inspirada en el bombardeo de la villa vizcaína por la aviación alemana, trascendió el hecho histórico para convertirse en el alegato universal contra la barbarie fascista y la guerra, permaneciendo fuera de España por voluntad del autor hasta la recuperación de las libertades democráticas. En el plano literario, la resistencia estuvo encarnada por figuras como Miguel Hernández, exponente de la generación del 36, cuya poesía de hondo compromiso social y humano se gestó en las trincheras y concluyó trágicamente con su muerte por tuberculosis en el reformatorio de adultos de Alicante en 1942, desprovisto de asistencia médica adecuada. Su figura simboliza la represión ejercida contra el patrimonio intelectual disidente. En el ámbito específico de nuestra comunidad autónoma, la quiebra democrática del 36 truncó de forma violenta el proceso de construcción de la identidad política andaluza. La figura de referencia absoluta es Blas Infante, ensayista, notario y político, reconocido unánimemente como hoy el padre de la patria andaluza. Infante condensó su pensamiento regionalista en su obra de 1915, El ideal andaluz, donde analizaba el subdesarrollo socioeconómico de la región y abogaba por una reforma agraria profunda y por la autonomía política como herramientas esenciales para la dignificación del pueblo andaluz. Fue además el creador de los símbolos de la comunidad, la bandera verde y blanca y el escudo. En julio de 1936, Blas Infante se encontraba presidiendo la asamblea que impulsaba el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Tras el triunfo del golpe militar en Sevilla, fue detenido en su residencia
provincia de Coria del Río por fuerzas falangistas, sin juicio previo ni garantías legales de ningún tipo. Fue fusilado en la madrugada del 11 de agosto de 1936 en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla a Carmona. La eliminación física de Blas Infante no fue un acto fortuito. Constituyó una estrategia deliberada de las autoridades golpistas para descabezar el movimiento autonomista andaluz y asimilar la región dentro de la estructura centralista, uniforme y monolítica que el franquismo pretendía imponer en todo el Estado. Hola, me llamo Francisco Romero, nací en 1952 en un pueblecito del sur de Sevilla, un pueblo pequeño de unos 7.000 o 8.000 habitantes, en plena posguerra, donde no se podía incluir ni las necesidades más básicas debido a la pobreza tan impresionante que había en ese pueblo. Era un pueblo eminentemente agrícola y por lo tanto había muchas necesidades porque toda la infraestructura durante la guerra civil se había destruido. Porque yo no he vivido la guerra civil, he vivido la posguerra, que a los niños en el colegio nos daban leche en polvo y te tenías que poner una bola que te lo daban en un vaso de plástico. Yo me lo tomaba y el otro chiquillo y así nos quedaba la enfermedad de que nos criaban. Durante ese tiempo no tuve más remedio que estudiar con los jesuitas en un colegio internado, ya que mi padre, al haber sido socialista y haber sido preso por motivos políticos, teníamos que pasar por una serie de normativas que nos impedían estudiar en otro sitio con libertad. Después, cada vez que entramos en el colegio tenemos que cantar Caralzó. Cada vez que entramos en el colegio, decía la bandera, a cantar Caralzó. Después, por ejemplo, te obligaban a ir a la misa. Y si tú no ibas a la misa y el director que fuese no te daba el papel, pues ya no comías. A partir de los 12 años me pasaron al colegio internado de Úbeda. En esta época la educación que yo tuve fue totalmente religiosa, bajo los dictámenes de la iglesia, por lo tanto sin libertad ninguna. Mi casa se comía porque mi padre trabajaba y mi madre trabajaba, pero hambre por un tubo. En Cádiz, es un pueblo nuevo que antes se llamaba Casa Vieja. Ahí los mataron a todos por el pueblo. Ahí yo la Guardia Civil se lo cargó a todo el mundo. Vamos, que hizo un estropicio. Cuando vine a Sevilla a estudiar, tuve contacto con algunos grupos que eran bastante guerreros contra la dictadura. Entre ellos el grupo de La Cuadra, en la que estuve filtreando con ellos y viendo obras de teatro y demás. Eso fue todo lo que pasó en mi adolescencia aquí en Sevilla. Una vez pasado ese tema de la adolescencia, pasé y me fui a trabajar a Madrid, en una empresa de dos capitanes geodestas, capitanes del ejército de tierra, haciendo labor de topografía. Allí incluso no tenían más que un remedio que seguir con el régimen franquista. Después pasé a pasar servicio militar. Estando allí tuve que pasar también por la Marcha Verde, la guerra de Marruecos contra el pueblo saharaui. A mí me tocó en pleno servicio militar. Y eso fue hasta que ya en 1978 se hizo lo de la Constitución, se aprobó la Constitución y empezamos ya el régimen democrático. Entonces ya la sociedad empezó a cambiar un poco. Y estamos en el régimen que estamos ahora, régimen de democracia. Y esperemos que dure mucho más. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. A modo de conclusión, podemos afirmar que el análisis de este periodo histórico no responde a un mero ejercicio de sabiduría académica, sino a una necesidad cívica fundamental. Los procesos históricos tienen continuidades latentes en el presente. La actual Ley de Memoria Democrática constituye un intento legislativo e institucional por reparar el olvido, permitiendo la exhumación e identificación de los restos de miles de ciudadanos que aún yacen en fosas comunes y otorgándole la dignidad a las víctimas de la represión. La democracia de la que disfrutamos hoy en día no debe entenderse como un orden natural e inalterable, ni como una concesión graciosa de las élites del poder tras 1975. Fue el resultado directo de una prolongada conquista social articulada por los movimientos vecinales, estudiantil y obreros,
que mantuvieron viva la resistencia democrática durante los años más oscuros de la dictadura. Comprender los mecanismos de la intolerancia y el autoritarismo del pasado es en última instancia nuestra salvaguarda más sólida para defender las libertades en el presente y en el futuro. Muchas gracias. Zumba.